Hoy en día, todo el mundo consigue 1000 suscriptores, pero puede llevar a la gente meses, incluso años, alcanzar las 4000 horas de tiempo de visualización. Os he preguntado a todos vosotros y se puede ver que casi el 90% de los canales aún no han conseguido 4000 horas de tiempo de visualización. Así que, dado que yo he monetizado mi canal en menos de 2 meses, tengo una hoja de ruta clara que cualquiera puede seguir para pasar de 0 a 4000 horas de manera sencilla. De hecho, si hoy mismo tuviera que monetizar un canal nuevo, seguiría cada paso expuesto en este vídeo. Pero primero, desglosémoslo. ¿Qué significan realmente las 4000 horas de visualización? 4000 horas equivalen a 240.000 minutos de tiempo de visualización. Suponiendo que tus vídeos tienen una duración media de 2 minutos por reproducción, necesitarás un total de 120.000 reproducciones para alcanzar este hito. De manera similar, si la duración media es de 3 minutos, solo necesitarás 80.000 reproducciones, lo que supone un 33% menos. Y si la duración media es de 4 minutos, bastarán 60.000 reproducciones para conseguir el objetivo. Así queda claro que cuanto más tiempo vean tus vídeos, menos reproducciones necesitarás para monetizar tu canal. Sin embargo, ¿sabéis qué es lo más lamentable? Incluso conseguir una duración media de 2 minutos es un reto para el 81% de los canales. Para aumentar nuestra duración media de visualización, echemos un vistazo a lo siguiente. Si analizas el gráfico de retención de audiencia de cualquier vídeo en YouTube, verás un patrón en el que se produce una caída significativa en las visualizaciones durante los primeros 30 segundos. En ese gráfico se observa que casi el 50% de la audiencia abandona el vídeo durante la introducción. Por supuesto, la audiencia sigue disminuyendo de forma gradual, pero es notablemente menor en comparación con los primeros 30 segundos. Así que, si eres inteligente, aprenderás de este gráfico que el mayor esfuerzo para retener a los espectadores debe concentrarse en la introducción. Cuanto más espectadores logres mantener en la introducción, más probabilidades tendrás de que se queden hasta el final del vídeo. Es por ello que los creadores más destacados de YouTube invierten la mayor parte de su tiempo y esfuerzo en crear los primeros 30 segundos de sus vídeos. Incluso cuando escribo un guión, dedico horas a elaborar la introducción perfecta. Para crear una buena introducción no existe un formato específico que funcione para todos los canales. En mis vídeos suelo utilizar un marco de trabajo de 3 pasos para redactar las introducciones. Primero hablo sobre lo que se menciona en el título y la miniatura, que es el objetivo del espectador. Después, comento los desafíos que el espectador podría enfrentar para alcanzar ese objetivo, generando emociones como el miedo o la frustración. Finalmente ofrezco una solución al problema, despertando la curiosidad en la mente del espectador sobre cuál podría ser esa solución. Si aún no lo entiendes, déjame reproducir de nuevo la introducción de este vídeo y mostrarte cómo apliqué este marco de 3 pasos. Hoy en día, todo el mundo consigue 1000 suscriptores, pero puede llevar a la gente meses, incluso años, alcanzar las 4000 horas de tiempo de visualización. Os he preguntado a todos vosotros y se puede ver que casi el 90% de los canales aún no han conseguido 4000 horas de tiempo de visualización. Así que, dado que yo he monetizado mi canal en menos de 2 meses, tengo una hoja de ruta clara que cualquiera puede seguir para pasar de 0 a 4000 horas de manera sencilla. Como has visto, en el primer paso mencioné el criterio de monetización, que es el objetivo del espectador. Luego, inducí miedo en la mente de los espectadores al contarles lo difícil que es completar las 4000 horas. Y por último, les aseguré que tengo una solución porque yo mismo moneticé mi canal en menos de 2 meses. Y este marco de 3 pasos no solo lo utilizo yo, sino también grandes creadores como MrBeast, The Gref e Ibai. Ellos abordan vuestras necesidades, os explican cuál es el problema y os prometen una solución en sus vídeos. Por supuesto, no todos los nichos requieren introducciones tan elaboradas. Por ejemplo, en los vídeos de cocina, mostrar simplemente el plato final en una toma apetecible es suficiente para enganchar a los espectadores. De manera similar, si tienes un canal de vlogs, puedes mostrar las mejores escenas de tu vlog en los primeros 30 segundos, actuando como un gancho introductorio. Mientras creas una introducción, también puedes utilizar otra estrategia que puede incrementar el tiempo de visualización en un 50%. Establecer una recompensa final. Esto significa ofrecer algo a los espectadores al final del vídeo. Por ejemplo, en el vídeo de MrBeast titulado Tren vs Agujero Gigante, aunque se presentan un total de 5 experimentos,
Él se asegura de que el experimento del tren contra el gigantesco hoyo se resalte en el título, la miniatura y, lo más importante, en los primeros 5 segundos. Después de generar expectación por este experimento, lo sitúa al final del vídeo como recompensa final. Así, incluso si un espectador se aburre en algún momento del vídeo, recordará que aún le espera una recompensa al final, lo que reduce las probabilidades de que abandone el vídeo. Hice algo similar en mi vídeo sobre 9 ajustes para impulsar tu canal, en el que cubrí 9 ajustes que se deben activar en nuestros canales. Sabía de antemano cuál sería la técnica más popular, así que la reservé para el final del vídeo. Ahora, algunos de vosotros podréis preguntaros por qué incluí marcas de tiempo en este vídeo. ¿No permitirán las marcas de tiempo que los espectadores salten directamente a la última técnica? Pues bien, es porque el tiempo de visualización de mi vídeo disminuiría significativamente si no usase marcas de tiempo. Algunas personas piensan que las marcas de tiempo reducen el tiempo de visualización, pero en realidad es lo contrario. Supongamos que has hecho un vídeo de 10 minutos sobre cómo hacer un pastel de cumpleaños. Tienes 2 opciones, incluir marcas de tiempo o no. Para aquellos que no saben cómo hacer un pastel en absoluto, verán el vídeo completo de principio a fin, independientemente de las marcas de tiempo, porque quieren aprender el proceso completo. Sin embargo, algunas personas pueden ya saber hacer un pastel y solo querer saber cómo hacer el glaseado y decorar el pastel. En ese caso, si existen marcas de tiempo, podrán saltar fácilmente a la parte donde se prepara el glaseado. Mientras que si no hay marcas de tiempo, tendrán que saltar manualmente por el vídeo para encontrar esa parte. Es obvio que no todo el mundo tiene tanta paciencia, así que es posible que muchos espectadores abandonen tu vídeo y encuentren otro sobre el mismo tema que sea más corto. Por eso recomiendo encarecidamente utilizar marcas de tiempo, especialmente si tu vídeo es largo y se encuentra en la categoría de educativo o de cómo se hace. Y hablando de marcas, ¿quieres desbloquear todo el potencial de tu PC y trabajar como un profesional? Windows 11 Pro es la mejor opción para creadores, emprendedores y negocios. Con seguridad avanzada, acceso remoto potente y herramientas diseñadas para la productividad, trabajarás más rápido y seguro. Lo mejor es que puedes conseguirlo de forma legal y al mejor precio con CaseFan, una tienda confiable con miles de clientes satisfechos. Aprovecha la oferta exclusiva, 52% de descuento en Windows 11 Pro con el código que aparece en pantalla. Mira la diferencia de precios antes y después del descuento. Es un ahorro brutal. Añades al carrito, aplicas este código y pagas con PayPal o tarjeta. Así de simple. Encontrarás el link en la descripción. No te pierdas esta oportunidad. El descuento del 52% es por tiempo limitado. Aprovecha ahora y mejora tu PC al mejor precio. Hemos aprendido mucho sobre cómo aumentar el tiempo de visualización de un vídeo, es decir, incrementar su duración media de visualización. Pero supongamos que incluso si tus vídeos consiguen una duración media de 5 minutos, lo cual ya es mucho, aún necesitarás 50.000 reproducciones para completar las 4.000 horas de visualización. Y conseguir tantas reproducciones con el tipo de vídeos que estás haciendo en este momento no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por ello, una estrategia que recomiendo a los nuevos creadores para completar las 4.000 horas de visualización es especializarse en un nicho concreto. Especializarse significa encontrar un subnicho dentro de tu nicho principal. Por ejemplo, supongamos que tienes un canal de gaming. El gaming en general es un nicho muy amplio, ¿verdad? Así que, digamos que decides centrarte en un juego en particular como Minecraft. Aún así, eso sigue siendo un nicho amplio. Por ello, lo ideal es pensar en las diferentes categorías de vídeos sobre Minecraft, como tutoriales, directos, PvP, roleplay o memes. Quizás te gusta hacer tutoriales y decides hacer tutoriales de Minecraft. Así, hemos reducido mucho el enfoque, pero podemos ir un paso más allá. Piensa en qué tipo de tutoriales puedes hacer en Minecraft. Quizás eres bueno construyendo, o tienes un gran conocimiento sobre Redstone, o eres realmente hábil en PvP. Así que piensas y finalmente decides hacer tutoriales de Redstone. Esto, amigo mío, es un ejemplo de cómo especializarse en un nicho. Tomemos otro ejemplo, un canal de cocina. Sabemos que la cocina en general es un nicho muy amplio, así que puedes pensar en qué tipo de cocina te gusta más. Quizás te gusta mucho la repostería, así que puedes decidir hacer tutoriales de repostería. Puedes ir un paso más allá y dirigirte a un grupo concreto de espectadores, por ejemplo, a los veganos. De este modo, tendrías el nicho, repostería vegana. Hay muchos beneficios al especializarse en un nicho.
como establecer la autoridad de tu canal en esa área concreta, lo que genera mayor credibilidad y confianza por parte de los espectadores. También notarás que la interacción es mayor en canales de este tipo. Los espectadores comentan más en la sección de comentarios. Interactúan entre ellos, porque saben que otros espectadores con los mismos intereses también están allí. Se siente como formar parte de una comunidad. Pero ya sea que te especialices en un nicho u otro, lo siguiente que debes hacer es estudiar tu propio canal. No te imaginas cuánta información podemos obtener al estudiar las analíticas en YouTube Studio, lo que nos ayudará a completar las 4000 horas de visualización. Como ejercicio rápido, si vas a la pestaña de contenido en las analíticas de YouTube, encontrarás una sección llamada Contenido que te sugiere YouTube. Básicamente, se trata de una lista de vídeos que YouTube recomienda debajo de tus vídeos. En la mayoría de los casos, los primeros vídeos de esa lista serán de tu propio canal. Pero si desplazas un poco más, también encontrarás vídeos de otros canales. La razón por la que te muestro esto es porque son excelentes fuentes para obtener ideas para vídeos. Si hago vídeos sobre esos temas, las probabilidades de que se sugieran junto a esos mismos vídeos se multiplican. De forma similar, si miras a la izquierda de la sección Contenido que te sugiere YouTube, encontrarás una sección llamada Términos de búsqueda en YouTube. Aquí puedes ver una lista de palabras o frases que la gente utiliza para encontrar tus vídeos. Así podrás identificar qué términos de búsqueda aún no has abordado y utilizarlos como ideas para nuevos vídeos. Otra cosa que te recomiendo encarecidamente es que revises tu canal y busques vídeos con pocas visualizaciones, y separes aquellos que tienen una buena duración media y buena retención pero un CTR bajo. Aunque esos vídeos tengan pocas visualizaciones en este momento, poseen un gran potencial oculto. Si sientes que el tema de un vídeo atrae a un buen número de espectadores pero aún tiene pocas visualizaciones, entonces cambia su título y miniatura. Esto debes hacerlo porque el tema es bueno. La gente lo ve durante más tiempo, y es muy probable que debido a un CTR bajo, YouTube no esté promocionando tu vídeo adecuadamente. Recuerda que solo puedes subir un vídeo a YouTube una vez, pero siempre puedes cambiar su título, miniatura y descripción. El éxito en YouTube no depende únicamente de alcanzar ciertos números, sino de crear una experiencia valiosa y enriquecedora para vuestros espectadores. Cuando lográis conectar a nivel personal y ofrecer contenido que resuene con sus necesidades e intereses, el crecimiento y la monetización vendrán de forma natural. Por ello, poned en práctica estos consejos, experimentad y sobre todo, mantened la pasión por lo que hacéis. La autenticidad y la dedicación son los pilares fundamentales para construir un canal exitoso y sostenible a largo plazo. Si habéis llegado hasta aquí, dejad en los comentarios «Quiero más». Y si queréis aprender 30 ganchos para triunfar, haced clic en el vídeo que aparece a vuestra derecha. ¡Nos vemos allí!